Bueno, de nuevo, vamos a hablar sobre la ventana de incubación y lo importante que es. No es solamente para ver cómo opera nuestra incubadora, sino también es una ventanita a la calidad de los pollos. Y brevemente quisiera contarles un poco de historia de la incubación. Y tuve la oportunidad en los últimos días de leer un poco sobre este tema y recordar en mi memoria qué interesante y cuánto tiene ya la práctica de la incubación artificial. Y obviamente tenemos información desde el año 400 antes de Cristo de los egipcios que utilizaban un montón de estiércol para incubar los huevos y los chinos desarrollaron algunos métodos en el año 246 antes de Cristo. Y esto es muy impresionante que tengamos todo este tiempo de información sobre la incubación artificial. Y podemos ver en la descripción aquí algunas de las imágenes, incluso de estos hornos de huevos que les llamaban, donde ponían los huevos, los calentaban de alguna manera. Es como un uso que todavía tenemos. Y ustedes conocen el método, cómo tratamos de mantener la cultura y la tradición. Y el proceso de la incubación artificial es muy interesante. En mis lecturas yo vi, han tratado de mantener esos mismos procesos y en Europa no funcionaba porque era muy frío y abandonaron algunos de los métodos que usaban en Egipto. En Estados Unidos, la primer patente oficial de una incubadora fue en 1844, una incubadora Smith, y podemos ver diferentes tipos de incubadoras que había en ese momento y que se han utilizado y parte de la razón por la que toda la industria de los pollos pudo crecer fue gracias a estas incubadoras que se generaron. Pueden ver cómo eran en ese momento. Ahora, en algunas de las lecturas que yo tuve voy a ver algunos artículos, no necesariamente los mejores a nivel científico, pero son interesantes para que ustedes vean cuánto conocimiento tenían. La industria la historia de esta industria teníamos, por ejemplo, el Beagle Poultry Book de 1917, el poner los huevos en una incubadora y cómo gestionar una incubadora, ese experimento de cómo operar máquinas, todas estas máquinas que tienen más de 100 años y hay un arte y hay que saber este arte. Recomendaba a las personas de cómo tenían que hacer para entender cómo operar esas máquinas. Esto también es interesante. Hace 100 años teníamos una temperatura uniforme y más o menos templada, que es lo que tratamos de hacer hoy, tratar de controlar los pasillos y mantener un entorno uniforme para que las máquinas funcionen a su mejor capacidad. Y yo creo que es interesante que ya desde hace un siglo lo entendían. Hay otras publicaciones de Hen at Work y Common Sense of Poultry Raising. Estos son estudios sobre las gallinas ponedoras y cómo utilizar la incubación antigua y la moderna. Pero una de las principales cosas que podían utilizar exactamente eran las temperaturas y los huevos se calentaban con el contacto directo del patrón de las hembras incubadoras y las temperaturas son un poquito más calientes de lo recomendado por que tenían que controlar el aire. Y viendo de estas incubadoras, las originales, cómo ponen los huevos, hay muchas gallinas que
que están poniendo los huevos y como investigador yo trabajé en Arkansas y cómo poníamos ver a a las gallinas cómo incubaban los huevos y mantenían en la temperatura. Esta es una imagen de la incubadora china. Tienen el fuego, tienen las cenizas, los huevos y luego las cubrían con paja. Y una manera en que muestreaban la temperatura de los ojos era poner el huevo en la cuenca del ojo, porque es una parte muy sensible y ahí podían tener la sensación de cómo era, de qué tan caliente o no estaba el huevo y mantener la temperatura correcta a lo largo del periodo de incubación. Después tenemos algunas del Redwood, todavía podemos ver algunas en lugares remotos. Es una incubadora diferente. Entonces, una vez que tenemos los elementos básicos, y yo he presentado esto en muchísimas de las presentaciones que hago, porque es como las 4 cosas más importantes de incubar. Tenemos que dar la temperatura correcta, tener la humedad adecuada, la ventilación tiene que ser buena y por supuesto girar, mover los huevos para que tengan ese movimiento y alteremos la función. Pero la temperatura es lo que nos permite hacer el control de la tasa de crecimiento. La temperatura, cuando estamos analizándola en el proceso de incubación, estamos viendo las incubadoras que son más rápidas o más lentas o cómo eclosionan más rápido o más lento, pero eso está totalmente relacionado con la temperatura. Cuando vemos a la mamá gallina, ¿qué pasa en la naturaleza? Siempre me gusta regresar a la naturaleza. Yo hace muchos años he leído de cómo gestionamos a las aves y nosotros lo que queremos hacer es lo que hacen los animales en la naturaleza para no modificar, digamos, los hábitos naturales o las inclinaciones naturales. Nosotros no podemos hacerles a que hagan algo que normalmente no hacen. Entonces vamos a ver cómo cómo ponen los huevos, cómo se colocan en los huevos, cómo afectan las temperaturas. Yo crecí en Arizona. Arizona es muy caliente y yo decía, ¿por qué no se sientan todo el tiempo en los huevos? Pues porque es mucho calor, hace mucho calor, entonces tienen que gestionar la temperatura. Entonces tenemos que imitar a la madre naturaleza y crear un ambiente como lo haría la misma gallina para sus propios huevos y para que nazcan sus pollitos. En las lecturas que yo he hecho y siempre me gusta pegarme a la ciencia y a aplicar los métodos científicos, y que esa es la manera que yo pienso que debemos de ir, que es la manera correcta. Si los datos son precisos, tenemos una publicación y esto quiere decir que la publicación ha ido a otros investigadores para practicarlo, para crear un protocolo correcto y establecer todo el análisis de datos. Entonces, lo queremos hacer, sí, pero también queremos ver qué es lo que han encontrado otras personas. A mí me gusta muchas veces, me gusta separarme de los métodos científicos y leer algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo una colección buena aquí en mi casa de incluso más de 100 años, 1894, si ustedes ven. Y a mí me gusta leerlos porque son los principios, tratar de entender qué tenían ellos a través de la observación simplemente y el manejo de las granjas de pollos práctico. Mm, Ahí hay otros libros como ornitología, como que no solamente habla de pollos, como los nidos, huevos e incubación, nuevas ideas sobre la reproducción aviar de 2015. Y otras, no solamente habla de animales domesticados, sino de otro tipo de aves. Ahora, ¿cómo controla una gallina el entorno? Lo hacen con lo que se llama atención. Quiere decir que la gallina se pone y se quita de los huevos
para ver, con base en lo que le dice el entorno. Por ejemplo, si hace mucho frío, se va a quedar más pegada a los huevos durante más tiempo, especialmente en la última semana. Y podemos ver que cualquier ave, un pavo va a estar más pegada a los huevitos para que no salga el calor. La gallina controla esto con base en el tiempo que está en el nido. En promedio, las gallinas se mantienen 14 días y hay investigación que nos dice 12 días, pero más o menos entonces empiezan a separarse del nido y eso es de lo que ellos, la atención que van poniendo, cómo van moderando y ellos a medida que generan más calor los huevos se van a separar más del nido. Entonces, tratamos de monitorear lo que hacen y tratamos de imitar lo que ellos hacen. Entonces, si vemos diferentes tipos de aves, aquí en este caso ustedes pueden ver galiformes, como son faisanes, pavos y otros tipos, y los los de precocidad. Vamos a ver los artriciales y los precocidades. Esta es la biología. Vean que es diferente en la fisiología y el pollo y el desarrollo es diferente dependiendo del proceso o el grado que necesita estar activo esa ave. El altricial son como los aves que están en un nido una vez que han eclosionado, tienen que estar ahí en el nido y les voy a mostrar la diferencia en la composición del huevo. Y los precociales son como los patos. La composición inicial refleja lo que necesitan de energía. El huevo per se se desarrolla de tal manera para saber si es un pollo precocial y en esas circunstancias de la vida, antes y después de la incubación, si se quedan en el nido por unos días o meses o unas semanas o no. Entonces, la composición del huevo está determinada por la energía que necesita ese pollito. Sí, para designarlo si es altricial o precocial. Los altriciales son nuestros pollos, los de patos y pavos y gallinas que necesitan 60% del huevo es yema y lo demás es clara. Y los altriciales tenemos menos, casi la mitad de yema. El huevo se desarrolla para cumplir las necesidades que necesita ese huevo. Si es precocial, como son los de las gallinas y los patos, y en este caso, el contenido de agua del lado derecho, los artificiales son los que tienen que estar en un nido. Entonces, la fisiología y de ese huevo es diferente para los dos tipos, altricial y precocial. Las aves altriciales, las de sol, tienen mucha agua y la energía es pobre. Tienen menor cantidad de acilglicéridos y los precociales son los que nosotros normalmente incubamos, poca agua, mucha energía, mayor energía por los triacilglicéridos y menor albumen, como ya lo comentamos. Vemos los pollitos, obviamente son muy diferentes en la manera, los artificiales están desnudos, digamos, entre pasillas, no pueden mantener su temperatura, no pueden ver, dependen al 100% de sus padres durante varias semanas inclusive. Tiene que quedarse, hay algunos que como el cóndor se quedan 2 años con los padres y los padres los tienen que alimentar.
Los precociales, por ejemplo, son muy diferentes. Ellos nacen y están listos para salir. Eso es lo que permite que nuestra industria crezca como ha crecido, porque tenemos los pollitos y creemos el entorno y de inmediato ya empiezan a comer y a beber en las casetas donde nacen. Mientras que los altriciales necesitan a sus padres mucho tiempo. Entonces, si nosotros analizamos algunos de los aves que nosotros criamos, las gallinas, los pavos, los patos, entre 40 y 45% de contenido de yema comparado con los altriciales, donde realmente tienen un contenido muy bajo de yema. Así es como se desarrollan los pollos. Los pollos altriciales no están bien desarrollados cuando nacen. Esa poca cantidad de contenido de yema no la necesitan al nacer porque los padres los alimentan. Entonces, esa proporción de yema es bien diferente cuando nacen porque dependen de sus padres. Normalmente están inmóviles, están desnudos, entre comillas, están confinados a sus nidos y la energía depende del cuidado de los padres una vez que nacen. Ellos les dan todos los cuidados. Así se desarrollan, así crecen debido a la composición del huevo. La composición del huevo les prepara para esto. Los precociales, cuando nacen, ya están casi desarrollados, los ojos están abiertos, están activos, móviles, no están confinados a un nido y la energía va a su desarrollo prenatal. Los prepara esa energía antes de nacer para que cuando ya eclosionan estén activos y ya puedan comer y beber. En cuanto al proceso de incubación de estos dos tipos de aves, los artificiales, la sincronización de incubación no es tan importante porque no van a seguir viviendo en el nido. Yo he visto, analizado y monitoreado a aves en nidos en los árboles, por ejemplo, y muchas veces ustedes ven que estos pollitos nacen con 2 o 3 días de diferencia unos de otros. A lo mejor la madre pone un huevo y luego pasan 2 o 3 días y pone otro. Entonces, naturalmente hay una gran variedad en cuanto a cuándo nacen o cuándo eclosionan cada uno de estos pollitos. Y eso no importa porque al final los padres regresan y alimentan a los pollitos hasta que estén listos para volar. Y van naciendo y se les va alimentando a medida que van naciendo. Entonces tenemos una incubación asíncrona y la incubación empieza en el momento en que ponen los huevos. Y entonces tenemos un periodo natural de varios días, incluso separados entre los diferentes huevos. Y ustedes pueden ver grandes diferencias en las eclosiones. Y esa es la naturaleza de esos aves porque los padres los van a alimentar. Ahora, los precociales, la incubación está sincronizada y esto es muy interesante, es un proceso muy interesante. Cuando los pollitos llegan a más cerca a estar a eclosionar, hay como un clic entre los embriones. Hay una serie de sonidos que los pollitos comunican unos a otros y los que están un poquito retrasados gestionan y apresuran su desarrollo y los que van más rápido como que lo alentan, porque esto es muy importante para que todos tengan una incubación sincronizada, porque la naturaleza les tiene programados a que salgan del nido todos juntos para que ellos puedan sobrevivir.
Entonces hacen estos clics unos días antes para agilizar a los que se estén quedando atrás. Lo vemos algunos aves altriciales, pero no en muchos porque no lo necesitan en su naturaleza. Tenemos una incubación sincronizada y la incubación empieza una vez que todos los huevos se han puesto. En los aves que nosotros domesticamos no empiezan a acomodarse en los huevos hasta que hayan puesto todos los huevos, hasta que hayan puesto 10, 12 huevos, los que vayan a poner unos días. Los primeros tienen una composición diferente en esa estructura comparado con los huevos que pusieron al final, porque la madre va a estar encima de ellos y van a estar ahí unos 10, 12 días hasta que todos se vayan a incubar al mismo tiempo, porque la idea es que se incuben al mismo tiempo, que eclosionen al mismo tiempo. Entonces es un mecanismo de supervivencia para que todos nazcan al mismo tiempo y para que si la gallina se mueve, tiene que estar todo listo para que ellos tengan este proceso de incubación sincronizada. La ventana de incubación en los aves artificiales puede durar hasta 2 y 4 días, como pueden ver en este en nido. Estos ya están un poco más desarrollados los de un lado que los otros. La madre va a venir y va a irlos alimentando y pueden ver que hay una diferencia de edad y no importa porque la mamá los va a ir alimentando. Estos dos están muy hambrientos. Probablemente pues su hermano mayor es más grande y al principio era quizás el que se comía todo. Mientras que en el precocial, la ventana de incubación puede ser incluso de 2 a 4 horas en el pato Mallard y 24 horas en otros galiformes, ¿sí? Y eso es la naturaleza de esos pollos. Cómo es el proceso de los huevos de incubación y es la madre naturaleza siguiendo ese periodo de incubación. Y un poco para cerrar, los precociales incluye los pollos, pavos, patos, faisanes, este tipo de aves la gallina va a estar encima de los huevos durante un periodo de varios días hasta un par de semanas. No va a incubar hasta que todos los huevos estén puestos y va a mantener una ventana de incubación muy corta. Y esto es lo que pasa con los pollos, los pavos, los patos, los faisanes. La naturaleza dice una ventana de incubación corta. Los precociales tienen una yema que tiene un contenido más alto que los altricias porque cuando se incuban van a esperar a los hermanos y la yema se utiliza mientras esperan a que todos salgan del nido juntos. Por esto, en la industria lo decimos es que cambiamos los pollos para tener más cosas interesantes en la vida. Y aquí tenemos los pollos y hay que ponerlos para enviarlos a las plantas. Entonces, tenemos que, hay veces que lo podemos hacer al día siguiente, pero hay días que tenemos que esperar un poco más y permite que todos los pollos, después de que salgan todos al mismo tiempo. Esto es lo que la naturaleza creería, que todos los pollos se alimenten al mismo tiempo y que tengan todos los nutrientes de la yema y sincronizar el proceso de alimentación inicial. Esto es muy importante para sincronizar esto, porque esa última arranque es la última parte de la incubación, tienen que estar todos juntos. Es muy importante. Cuando analizamos entonces la importancia de esto, obvio, si nosotros estamos viendo un solo pollito,
solamente ave, bueno, pues la vamos a cuidar, pero lo que nosotros tenemos que cuidar es todos estos pollitos que tenemos, todos estos pollitos, todos estos pollitos que tengan calidad. La gente que trabaja con nosotros desde hace muchos años tenían a estas personas que sabían qué pollito tenían que ayudar, porque cada uno de ellos era muy importante. Entonces decían, vamos a ver, ¿qué es lo más importante para todo el grupo? No solamente para uno, sino para todo el grupo. Y eso es lo que hacemos en las operaciones comerciales. Nosotros sabemos sobre las diferencias, los promedios, uniformidad. Esta es la gráfica que yo uso desde hace mucho tiempo, que aplicamos al tamaño de los huevos, a la tasa de crecimiento, etcétera. En este caso podemos decir que es la hora de incubación. Tenemos un tiempo promedio y siempre tenemos algunos que salen fuera de la muestra, un poquito al principio, un poquito al final, pero siempre quedamos bien si manejamos en aves o peso o lo que sea, tratar de mantenerlo lo más uniforme, menos aves de este lado, menos aves del otro lado. Y estos dos grupos pueden tener el mismo promedio. Obviamente, el grupo más uniforme nos va a dar los mejores resultados. Y eso lo hacemos siempre en la industria de los pollos. Uniformidad, uniformidad, uniformidad. Simplemente quiero mencionarles qué importante es la uniformidad. Yo empecé a sacar cierta información sobre nuestra gente de gestión, ya sean los diferentes dueños de equipo y nos dicen niveles de uniformidad de medición, los valores de CB, el perfil, tener la mejor uniformidad, los factores que afectan el tamaño de los pollos, el tamaño de los huevos, uniforme, eh, colocar los huevos en la misma forma, la parte de crecimiento, uniformidad en el entorno, uniformidad en la variabilidad del tamaño. Entonces, es muy importante ver que cuando hablamos de uniformidad y hablar de una parvada que tenga uniformidad, cuando esos pollitos salen ya a la vida, todos están activos, todos pueden empezar a comer y beber y estar activos al mismo tiempo. Entonces, si ustedes tienen que andar seleccionando cuáles son los pollitos que hoy pueden caminar y cuáles no, entonces ustedes van a tener pollitos de un día de diferencia. ¿Podrían ustedes cuestionar qué tan uniforme es su parvada si no pueden empezar a comer y beber en el mismo día? Una parvada uniforme, un peso uniforme, diferencias en edad o estado inmune, minimizar la variación de la vida y los pesos de las gallinas ponedoras. Eso es muy costoso. Entonces, tratamos de que nazcan dentro de la misma ventana de que quieren nuestros clientes y necesitamos tener buenos pollos en el mismo tiempo, porque si no vamos a tener diferentes calidades y mantenernos en ese peso de objetivo, pues si no tenemos uniformidad puede ser muy costoso. También el peso final para sacarlas a la planta, la uniformidad de la tasa de crecimiento, la uniformidad de las gallinas ponedoras. Queremos tener las casetas listas para que la tasa de nacimiento sea uniforme.
y también el peso al nacer. Entonces, a los factores que afectan la ventana de incubación, le reconozco que yo tomé esta diapositiva de Avegen, aquí le doy el reconocimiento, nos hablaba de las ventanas de incubación y me encantó cómo lo presentó. Él es siempre muy gráfico y me encantan sus gráficas. ¿Cuál es la ventana de incubación? El tiempo desde el primer huevo que eclosiona al último. Y el primero es cuando empiezan a salir hasta el último que sale. Y esto es lo que estamos midiendo en la ventana desde el primero al último. ¿Cuánto tomó en que salieran todos? Una de las cosas que queremos asegurarnos es tener una ventana de incubación que sea uniforme. Los pollitos están pasando por unos cambios fisiológicos. Es todo el coriolanto, este proceso interno y externo. Queremos que este desarrollo se haga al mismo tiempo, que sea uniforme para que todos nazcan más o menos al mismo tiempo. Y cuando lo analizamos en los diferentes procesos, es muy importante que esos pollos sean lo más uniformes posibles, dependiendo del estado de vacunación. No queremos que unos se desarrollen más rápido, otros más lentos. Y también cuando eclosionen, que tengan el mismo estado de desarrollo o lo más cercano posible. Todo esto de la manera más uniforme posible. Y si nosotros analizamos la ventana de incubación, cuando empiezan a incubar, empezamos a ver cuándo empiezan a salir y vean que el incremento en la curva de humedad, y en la mayoría de las incubadoras lo podemos dar seguimiento e ir monitoreando. Se los voy a mostrar en las máquinas que nos muestran si podemos seguir la curva de humedad, pero en un momento en que empiezan a eclosionar y empiezan a tener esa respiración y tenemos esa humedad, tenemos que cuidar mucho nuestras máquinas porque hay momentos en los que los datos suenan como chistosos, pero podemos ver en general en nuestras gráficas que hay una humedad que sube y llega a un pico y luego cuando empieza a caer, donde podemos tener esa ventana de 26 a 36, 24 a 36 horas. Aquí tenemos la gráfica de una de nuestras máquinas. Aquí tenemos la humedad, cómo va subiendo cuando empiezan a eclosionar. Tenemos aquí el pico de la ventana. Esta es la ventana de incubación, 26 horas, cuando empieza a subir la humedad y aquí empieza a caer. Pero vean que nunca llega hasta abajo porque los pollos están secándose. Venemos el pico y cae justo después en una ventana de 26 horas. Y después del pico a jalar, tenemos unas 18, 20 horas para que los pollos se sequen y estén listos para estar activos y comer. En este periodo, una vez que han tenido estos del pico a comer de 18 a 20 horas, están listos a utilizar la comida. La investigación de hace años nos muestra que les toma 30 horas aproximadamente desde que nacen para que su vientre o sus intestinos estén listos para procesar los alimentos. Tenemos aquí una ventana de unas 30 horas a 46 horas para que puedan empezar a consumir comida, pero tienen que secarse. Hay muchos pollitos que están húmedos todavía y tenemos que mantener por eso mantenemos esa humedad. Vean tenemos los pollos tempranos, los del medio y los tardíos. Y por supuesto tenemos una ventana diferente, pero la tenemos que mantener entre 20, 30 horas porque hay unos que ya van a empezar a comer. Para
mostrarles algo más, los pollos hembra además, se incuban en un periodo diferente. Cuando estamos viendo aquí la ventana normal, podemos entender que los pollos que son machos son más lentos y empiezan a jalar las hembras probablemente a los machos y tenemos normalmente son los que perdemos los pollos hembras son los que se mantienen más fuertes. En esta diapositiva, esta analogía me la presentaron hace un par de semanas en estas reuniones que tenemos con nuestros clientes. Incubar a estos pollitos es como hacer palomitas de maíz. Podemos tener estos, empiezan a explotar, empiezan luego otros, ya tenemos todos empiezan, salen mucho, toda esta energía y vamos a generar las palomitas que podamos. Y eso es lo que queremos. Queremos, una vez que empiecen, queremos que todos lleguen hasta el final. Entonces, ¿qué pasa si toma demasiado tiempo para que el maíz estalle? Bueno, pues, no, ¿qué sucede? Si no se abrieron todas, pues todavía tienes hambre, bueno, pues hacer algo más. ¿Qué pasa? Bueno, pues puede ser que tienes maíz antiguo, que no tienes un calor adecuado, que entonces no hace que todas se abran, o tienes una mezcla no adecuada. Y todo esto sabemos que vamos a perder algunos granos de maíz y que no van a crecer. En el de microondas te dice cuando detienes, bueno, quieres que todos los granos exploten, pero sabes que siempre vas a perder algunos. Queremos unas rosetas de maíz uniformes como igual que nuestros pollitos queremos uniformes. Ahora, ¿qué tenemos en el lado de los pollitos? Bueno, la edad de la gallina ponedora. Bueno, pues nosotros sabemos que lo que tenemos en nuestras incubadoras no vienen de las mismas parvadas y ni de las mismas gallinas. Entonces, tenemos diferentes edades de las gallinas que nos van a dar diferentes tamaños de huevo. También nos va a dar, tenemos que controlar el peso de las gallinas para que nos den huevos que no sean de tamaños muy diferentes. La duración del almacenamiento de los huevos, al ponerlos en la incubadora, que a lo mejor han estado almacenados 4 o 5 días y luego en la incubadora 10 a 12 días, no van a incubarse de manera uniforme porque tienen esta edad diferente. El manejo de los huevos antes de la incubación. Para la incubación en una granja, ya lo hemos visto, no se recopilan con la suficiente velocidad. Hay lugares en el mundo donde no tienen un lugar de almacenamiento en la granja yo he estado en lugares en África donde han estado guardados y ni siquiera los tienen almacenados antes de traerlos a la incubadora. Procedimientos inadecuados para el precalentamiento. Yo sé que hay mucha gente que quiere calentar la incubadora, pero no lo hacen de la manera correcta. No puedes tener 12 buggies allá afuera y sin tener una ventilación adecuada y poner huevos que nunca se precalentaron y están en el centro, o a lo mejor los que están en las orillas que se calentaron demasiado. No hay un calentamiento uniforme. Esto es lo que hace que haya aberraciones esporádicas durante la ventana de incubación y a menos que siempre lo estemos haciendo de la manera correcta. Sin embargo, la mayoría de los casos nosotros sabemos por qué sucedió. Tenemos edad de la gallina o problemas de almacenamiento. ¿Qué pasa cuando tenemos estos problemas? Si es muy larga como esta curva aquí, estos primeros pollitos
van a estar deshidratados. Yo ya lo he visto cuando ya sacamos a los pollitos de la incubadora. Si es muy corto, a lo mejor no todos eclosionan y a lo mejor tendremos que quitar algunos para que todos tengan la oportunidad de eclosionar. Entonces, esto es de Jason Cormix, de la presentación que nos hizo hace un tiempo y lo he sacado de la historia de nuestros webinarios. Entonces, tenemos la ventana de incubación y todos que se incuben e irlos quitando para que todos estén listos para comer al menos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué puede causar esto? Si esta ventana es demasiado larga constantemente, si uno y otro día tenemos esta ventana tan grande, tenemos que analizar algunas cosas. Probablemente haya microentornos durante el proceso de incubación o durante el manejo de los huevos. Estos microentornos son puntos calientes y fríos, o sea, en el almacén o en las incubadoras. Les voy a mostrar un ejemplo donde no es problema de la incubación, puede ser ventilación o alguna cosa que no esté un flujo de aire correcto. Si se traen demasiado rápido a la incubadora, vamos a tener puntos calientes o puntos fríos. Ventilación muy mala o poco uniforme son estos también microentornos. Si tenemos estas ventanas tan largas, tenemos que ver esto. Máquinas individuales o corredores o la incubadora como tal. Yo he visto un par de máquinas que tienen este problema de falta de uniformidad. Y si tienen corredores, pueden moverse para ver cuál es el problema. Como pueden ver, entonces, los puntos calientes y fríos, podemos utilizar un mapa térmico y vean que aquí tenemos puntos más calientes en este rango y puntos fríos en la parte superior. ¿Y qué va a suceder cuando tengamos esta incubación? Estos estarán más avanzados y este grupo de aquí estará más lento. Y esto aquí podemos usar tiempo para ver qué está pasando en nuestras máquinas. Hay muchas formas de analizarlo y esta es una de ellas. Mala ventilación. Esto se puede causar que los ventiladores no están funcionando bien, los espacios en las incubadoras o muchas veces simplemente es que la presión del aire no es correcta dentro de las cámaras y todo esto puede afectar la ventilación adecuada. Más aire en la incubadora no quiere decir que sea mejor y muchas veces quiere decir que simplemente entra y sale y no está moviendo el aire dentro de la incubadora y también tenemos movernos en los corredores. Esta es otra cosa que me gusta. Esta es una hoja que yo utilizo donde puedo hacer un resumen de los datos y analizar todos los huevos que se van eclosionando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y podemos hacer un desglose diciendo en este día y esto fue lo que obtuvimos y tuvimos toda la parte superior, medio y la baja. En esta incubadora podemos ver, aquí tenemos todo lo que es todo lo que se perdió, los embriones perdidos, los que se eclosionaron tarde, los temprano, y podemos tener una relación porque en la parte inferior, en todas las máquinas, no nos está dando los resultados que necesitábamos en la parte superior. Podemos pensar en otro escenario en que la parte mediana era, la del medio era la peor y entonces tenemos que ver qué es lo que tenemos que resolver, porque a lo mejor era que había mucho calor. Entonces, esta es una forma en la que podemos analizar los datos que tenemos. Si no tienen la posibilidad de hacer un mapeo térmico, y podemos ver qué es lo que está haciendo la máquina, la posición, por ejemplo, correcta.
etcétera. Entonces, los resultados de estas curvas largas es tener que los primeros pollitos están deshidratados, que tenemos, podemos tener pollitos verdes, podemos tener pollitos que no han madurado correctamente. Entonces, si ustedes si ven esto específicamente, tienen que tener cuidado. Variación en el tamaño, que tenemos extremos de producción, mayor mortalidad a los 7 días. Entonces, si tenemos la evaluación de calidad, podemos, ¿cómo los estamos guardando en la calificación visual? Hay otros métodos de evaluarlo como la pérdida de humedad, el análisis de eclosión, las ventanas de incubación, la utilización de yema, todo esto que nosotros estamos midiendo aquí son pérdidas en la calidad de nuestros pollos. Entonces, ¿cuál es la ventana correcta para esta ventana? Es lo que pretende la naturaleza. Y la albumen, los porcentajes se están desarrollando de una manera que tienen esa ventana. Y eso es lo que creía la naturaleza. Si nosotros no vemos esto, sería esta ventana. Si no lo estamos viendo y vemos otros factores como las diferencias de edad, tenemos que hacer un esfuerzo para corregir el entorno para estos embriones crecientes. Y lo más importante es que necesitamos ir a lo que la naturaleza esperaba. Y hay otras medidas que se están tomando para llegar a esta ventana. Y es si nuestras incubadoras están trabajando correctamente, lo que nosotros queremos que sea un entorno como el que tienen en la naturaleza y ver otras diferencias en la temperatura, si la parte del frente, atrás, arriba, abajo, de lado a lado, en el centro, en el perímetro. Quizás necesitamos analizar estas acciones correctivas y ver qué es lo que tenemos estas ventanas. Entonces, con esto yo voy a terminar y le voy a pasar el control a Cody porque creo que podemos tener algunas preguntas. Gracias, doctor Bramwell. Fue una presentación muy interesante y creo que ya has contestado la mayoría de las preguntas que tenemos. Yo es lo que tratamos de hacer, responder a las preguntas, pero luego pensamos que a lo mejor no las hemos respondido todavía. Pero hay un par de preguntas que quisiéramos abordar. Una de las preguntas es obviamente la ventana de incubación para los pollos, pavos, etcétera. La pregunta es, bueno, la ventana es similar para todos. ¿Hay alguna pequeña diferencia de todas formas en el contenido de yema? Hay un ¿Hay alguna pequeña diferencia entre algunos aves que tienen una ventana mucho más pequeña? Pero más o menos cuando estamos hablando de pollos, pavos y patos, pues la ventana de incubación debe ser más o menos la misma, 24 horas aproximadamente. Otra pregunta, por supuesto que mencionó las ventanas, una de si realmente vemos la embriología
si hay una gran diferencia entre un ave temprana y un ave tardía en su sistema pulmonar, en el desarrollo. No realmente en el desarrollo. Podrías, si tienes una ventana larga y se están haciendo temprano, es como lo que decíamos de las palomitas. Las primeras van a sufrir. Entonces, si las sacas antes de que los últimos estén listos, lo que vemos muchas veces es que todos han pasado por las mismas etapas de desarrollo y si no tienen fuerte su sistema de respiración, pues se van a morir, obviamente, pero tenemos que ver si tienen este problema es que si no tienen un problema de desarrollo, si tienen el ombligo que no está bien desarrollado, pues vamos a ver qué problemas. Tenemos el problema que si no tienen ese ombligo bien desarrollado, en 24 horas ya van a morir. Va a haber cosas que van a ustedes a analizar, pero también la deshidratación. Si no se desarrollan bien, han estado ahí sentados y tenemos esta ventana, digamos que de sufrimiento. Yeah. Okay. Okay. And then one other question, Otra which pregunta I think you've already que creo pretty much que explained that ya it's nos the same. explicó Is there es any difference in a single si stage hay versus alguna diferencia en unietapa o Yes, there is. multietapa. Sí, sí hay. Typically, Por lo single stage general, is a una I'd say a well-constructed single stage unietapa o etapa única que no opera correctamente, podemos tener un entorno más uniforme de un lado a otro. Podemos controlar el desarrollo en una unietapa. Las máquinas multietapa funcionan bien, llevan mucho tiempo, pero tenemos que admitir cuando estamos haciendo multietapas que al tratar de llegar al promedio, los picos que se generan eh, tiene que ser suficiente para pasarlo a los siguientes embriones para que puedan aprovechar todos estos picos. Entonces, generalmente sí tenemos diferencias con las multietapas y yo he visto máquinas multietapas en las nuevas incubadoras, en esas plantas. Esa uniformidad de desarrollo, del proceso de desarrollo es muy importante y las multietapas no nos dan esa uniformidad. La podemos controlar, pero no es igual. Okay. And then I saw one of the Y questions, your en una de las preguntas sobre the las horas incubation mínimas y window máximas was 24 de incubación, si yo dije que era 24 o 30 horas. Yo he visto algunas que están bajándole a 20 horas. Y yo digo, están presionando demasiado y puede ser demasiada tensión y no necesariamente es el mejor escenario. Yo creo con las aberraciones, estas ventanas, pero realmente lo que queremos mantenerlo entre 24 a 36 horas. Yo sé que hay algunos que están presionando a 20 horas, pero yo creo que es mejor moverlo entre el 24 y 36. Tenemos una pregunta de Jason McCormick. Hola, Keith. Estoy de acuerdo con que las ventanas de incubación son críticas, pero creo que también hay muchas veces la demasiada presión para que los pollos salgan a la granja antes del tiempo necesario. Yo estoy de acuerdo y hay diferentes escenarios donde la gente está sacando los pollitos con muy poco tiempo. Cuanto antes los sacamos a agua y comida es mejor, pero sin embargo vamos a poder tener estos pollitos verdes porque no les estamos dando el tiempo para que se sequen, para que empiecen a desarrollarse. Tenemos un 20% de posibilidad de que sigan siendo verdes y de que, porque no les estamos dando tiempo para que
descansen. Sí, estoy de acuerdo que muchas veces se pone demasiado énfasis, pero tampoco digo, vamos a esperar 24 horas. Yo digo que lo hagamos con el tiempo que sea necesario y teniendo en cuenta los diferentes escenarios, pero los pollitos van a estar bien. Un pollito recién nacido necesita 30 horas para que realmente estar listo para utilizar agua y alimento. No lo podemos, digo, si lo sacamos al campo inmediatamente no les vamos a ayudar, o sea, no realmente no están totalmente listos, entonces es mejor que estén en la incubadora. Gracias, Jason, por tus preguntas. Una pregunta por aquí, ¿cuál es el rol del HSBC en la ventana? Y yo creo que es una pregunta muy importante. Yo creo que tiene una de las primeras visitas que yo hice cuando entré a James Way. Yo llevo trabajando 12, 13 años con ellos en diferentes etapas del sistema. Yo fui a una embajada, perdón, a una incubadora y tenían un lugar donde teníamos un montón de pollos muertos y el tema es que no tenían el entorno correcto, tenían una presión un poquito negativa en el aire de entrada y entonces no podía moverse el aire lo suficiente, no circulaba el aire. Entonces, vayan al libro de los de hace 100 años, decía, donde tenemos que mantener un entorno correcto y las máquinas tratan de mantener todo lo posible, pero el mejor entorno, cuanto mejor sea que tengamos un buen aire de entrada, un buen aire de una buena salida de aire, y así la máquina no tiene que trabajar con tanta presión y puede tener el movimiento del aire que se necesita. Absolutamente es algo impresionante que el aire y el movimiento del aire es vital. Aquí hay otra pregunta interesante. La alimentación temprana en las incubadoras minimiza el efecto de una ventana larga de incubación. Bueno, sí debería. Por ejemplo, si tenemos una ventana de 36, 40 horas, sería bueno, los primeros que ya salieron necesitan algo antes de que los saquemos a la incubadora. Entonces, si tu ventana es demasiado larga, si les dan comida y alimento y agua, podemos salvar algunos de esos pollitos. Pero de nuevo, para mí es, ok, sí, en esta ventana, ¿qué vamos a tratar de hacer? El salvamento o mejor tratamos de arreglar la ventana de por qué es una ventana tan larga. Pero bueno, sí, sí funcionaría en cualquiera de los dos sentidos. Aquí hay una pregunta para muertes tempranas o tardías. Es contaminación, el mal entorno. Yo creo que podrían ser varios factores. Bueno, sí, voy a utilizar algunas imágenes generales, sí. Lo podemos hablar después, pero por lo general lo que yo veo cuando en mis años de experiencia, cuando tenemos mortalidad de las primeras semanas, muy pocas veces es por la incubadora, es algo que pasó antes. Tienes picos y valles de temperatura, diferentes grados de cambios en la entre día y noche, el transporte sin el aire acondicionado correcto. Las muertes tempranas es por algo que pasó antes de llegar a la incubadora. Cuando nos movemos a las muertes tardías, la mayoría de los casos es por condiciones de la incubadora y cuando yo hago mi tabla de Excel, yo separo antes y después de la transferencia y ahí es donde puedes ver. Podemos entrar en muchísimo detalle, pero en generalidad
antes de las muertes tempranas son antes de llegar a la incubadora y las muertes tardías son por problemas de la incubadora. Right. So I think that's Yo creo entonces que con esto hemos contestado a las preguntas más importantes de esta presentación. Hay algunas otras preguntas que ustedes pueden mandárnoslas por correo para poder responderles a algunas de las preguntas que no están relacionadas, creo que con esta presentación. Pero, doctor Bramwell, si tiene algo más que incluir. No, por supuesto, yo puedo comentar con cualquiera que tenga alguna pregunta con mucho gusto. Mándenme un correo. Si no lo tienen, pueden contactar a James Way y les pueden dar mi correo para que me puedan contactar con preguntas específicas de los webinarios o de lo que sea. Por supuesto que estoy dispuesto a comentar con ustedes todo lo que necesiten. Sí, siempre hay muchas preguntas, muchas conversaciones que pueden surgir por estos temas, pero tenemos que hacerlo a la ventana que tenemos en estos webinarios. Muchísimas gracias por ser parte de este webinario. Ha sido muy interesante. Yo lo disfruté mucho y espero que todos ustedes lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias y gracias a todos. Cody, gracias. Gracias, Dr. Keith.